Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes. Hoy continuamos con la nueva serie titulada Entendiendo las parábolas de Jesús y compartiremos la segunda parte del tema ¿con cuál corazón se identifica? Tú nos creaste con un propósito. Está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de la Asamblea de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Proclamaremos tu majestad. En el programa anterior, estudiando la parábola del sembrador, se compartió dos corazones o dos terrenos que el Señor Jesús enseñó en esta parábola. Y el primero es el corazón insensato. Estas personas oyen la palabra, tienen alguna clase de interés por las cosas de Dios, pero su fruto no es suficiente porque no entienden la palabra de Dios. Y el segundo corazón es el corazón emocionalista. Estas personas oyen la palabra, reciben con alegría la palabra, pero no tienen raíces y tarde que temprano abandonan la fe. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días. Buenos días, Betty, buenos días a usted, estimado oyente, que en esta mañana nos está escuchando y nos está permitiendo llegar por medio de estas ondas radiales o por medio de internet a su vida. Bueno, pastor, y siguiendo con el corazón emocionalista, estas personas abandonan la fe y usted lo explicaba en el programa anterior porque esperan que sean solucionados todos sus problemas, que en todo les vaya bien inmediatamente, pero lo que Cristo nos enseña con esta parábola es que oír y recibir la palabra de Dios trae consecuencias, trae problemas, persecuciones, pruebas. ¿Por qué el recibir la palabra trae este tipo de consecuencias, pastor? Bueno, la razón para decirlo es porque Cristo lo dijo muchísimas veces en su ministerio público. De hecho, él mismo experimentó eso. Cristo experimentó problemas, persecución y demás. Ahora, dígame, por ejemplo, si no se convierte en un problema para aquella persona que no era cristiana y pasaba una declaración de renta falsa con el propósito de no pagar todo lo que la ley exige. Ahora que esa persona recibe la palabra de Dios, entonces el Señor le ordena que haga lo que es correcto, que sea transparente. Eso entonces ahora para esa persona se convierte en un problema, esa actuación. Y en el caso, por ejemplo, de la persecución, pasa exactamente lo mismo. Quien no es cristiano, pues no tiene ninguna dificultad de tomarse unos tragos con sus amigos. Pero cuando ese hombre recibe la palabra de Dios, el Señor le ordena que viva entonces para agradarle a Él. Entonces, ahora esta persona tendrá que soportar la persecución y la burla por parte de sus antiguos amigos, porque ahora pues ya no toma con ellos. Y un ejemplo para hablar de las pruebas. Indiscutiblemente quien reciba la palabra de Dios tendrá que demostrar con lujo de detalles que en verdad ha creído en ella. Y la única manera de mostrarlo es pasando por diferentes tipos de pruebas que Dios soberanamente le permitirá pasar pues al creyente. Pastor, con esta enseñanza, ¿qué se hace evidente frente a lo que se predica hoy en día? Bueno, esto, Betty, es una clara evidencia bíblica en contra del falso evangelio que se predica hoy día. La doctrina de la prosperidad una y otra vez es desmentida pues por la mismísima Biblia, y es la razón por las que muchos que se iniciaron en la fe hoy día están denigrando de las iglesias. Quizás ellos escucharon un falso evangelio y por lo tanto se hicieron de unas expectativas ilusas, creyeron cosas que el Señor no ha prometido, para después entonces obviamente desilusionarse y terminan entonces hablando mal de las iglesias, hablando mal de los pastores, porque tristemente se les enseñó un evangelio falso, un evangelio equivocado. Pastor, ¿cómo salir de esa zona de emociones? Bueno, para las personas emocionalistas, quisiera entonces compartir algunos consejos. Número 1, entienda la palabra, ¿sí? Cuando uno entiende la palabra, puede ser que tenga o no emociones frente a ella.
Lo fijo es que tendrá convicciones inamovibles. Sí, claro, a veces la palabra toca nuestras emociones, eso es innegable. Pero qué bonito que aparte de emociones haya convicciones. Y eso solamente es posible cuando yo entiendo la palabra. Un segundo consejo para los que han sido emocionalistas o que todavía lo son, es dele más importancia a lo que dice Cristo en su palabra que a lo que usted sienta frente a la palabra. A veces la palabra de Dios puede levantarme el ánimo, muchas veces lo hace, pero muchas otras veces también la palabra de Dios me derrumba hasta el piso, me cuestiona, me señala mi pecado. Entonces yo más bien debo prestar atención a lo que me dice Cristo que a mi estado anímico, el estado de mis emociones. Un tercer consejo es decida que pase lo que pase, y eso es una decisión muy personal. Usted debe decidir que pase lo que pase y venga lo que venga, usted seguirá a Cristo y usted va a confiar en lo que Cristo dice en su palabra. Y aquí, para cerrar este terreno, el terreno del corazón emocionalista, quisiera decirles que el enemigo a vencer es el mundo. El mundo es sensitivo, el mundo, todo lo que tenga que ver con emociones, ahí está el mundo. Entonces el enemigo a vencer aquí en este corazón es eso, el mundo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El segundo corazón que hemos estudiado es el corazón emocionalista, y las características de este corazón son que oye la palabra, la recibe inmediatamente con gozo, pero no soporta las pruebas, y finalmente no da fruto. Pastor, ¿cuál es el tercer corazón? Tercer corazón, corazón materialista, que en las palabras de Jesús es el terreno de los espinos. Dice así en Lucas 8:7. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Dice Lucas 8:14, donde está la explicación. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Nuevamente, pues la característica en común de este terreno con los anteriores es que oyen la palabra. Y es claro que Jesús entonces aquí está cuestionando a todos los que le están escuchando esta parábola. Es que escuchar las palabras de Jesús no sorprende al Señor. A Él lo sorprende y lo convence el que se obedezca a su palabra. Hay gente que sí dura años, escuche, pero no da fruto. Bueno, podría ser que el terreno de esa persona, el corazón de esa persona, es un corazón de espinos, o sea, es un corazón materialista. Además de escuchar la palabra, ¿qué más hacen los de los espinos, pastor? Sí. Bueno, ¿qué más hacen estas personas que pertenecen al terreno de los espinos? Lo segundo que sucede en este terreno o corazón, Beatriz, es que dice la parábola, dice Jesús, que con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Yo pregunto, ¿por qué Jesús dijo la expresión con el correr del tiempo? O sea, ¿por qué Él dice así, con el correr del tiempo? Bueno, el versículo 7 nos dice que cuando la palabra fue sembrada, había en ese terreno pequeños espinos. Pero al igual que la semilla de la palabra, los espinos también crecieron. Al crecer estos espinos entonces se encargaron de asfixiar la palabra de Dios que había sido sembrada. ¿Qué aplicaciones se pueden hacer en esta aclaración que hace Jesús, pastor? Bueno, la aplicación que yo vería en esta aclaración de Jesús es que son muchos los cristianos que sí, ellos recibieron la palabra, pero en su corazón también tenían otras semillas que nunca quisieron sacar, que nunca quisieron fumigar, que nunca quisieron, digamos, deshacerse de estas semillas. Sí, reciben la palabra, la semilla es la palabra de Dios, pero también habían otras semillas. Así que estas semillas nunca murieron, y estas semillas, pues, según las palabras de Jesús, son las preocupaciones, las riquezas y los placeres. En una sola palabra, estos tres distractores o espinos son los que se encargan de ahogar la palabra y tienen un nombre, el yo.
El yo, o sea, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me preocupa, parece. lo que a mí me parece, en últimas son los que se encargan de ahogar la palabra de Dios que ha sido sembrada. Una pregunta nos podemos hacer al respecto es esta, pastor. ¿Qué hacen las preocupaciones en mi vida? Bueno, lo que Jesús nos dice es lo siguiente: las preocupaciones no me van a permitir dar fruto. Hacen que yo me distraiga, hacen que yo esté afanado por cosas que realmente yo no tengo el control, y en última me llenan de desconfianza contra el Señor. Obviamente esto me impide crecer, me impide madurar en mi carácter cristiano, y tristemente así hay miles y miles de cristianos preocupados, y por estar preocupados no maduran, como dijo Jesús, y no crecen. Pastor, ¿y qué hacen las riquezas en la vida de un cristiano? Bueno, cuando un cristiano se obsesiona por alcanzar riquezas, o cuando se esfuerza, ¿cierto?, por mantener riquezas, también se puede convertir esto en un distractor para que ese cristiano no trabaje en su madurez cristiana. Llegar a tener o mantener el dinero exigirá que gran parte de mi tiempo lo dedique en este propósito, y que termine dándole a Dios las obras, si es que me quedan. En consecuencia, pues no va a haber fruto. ¿Por qué mucha gente no va a culto, por ejemplo? ¿Sí? Para preguntarnos, ¿por qué mucha gente cristiana no va a culto? Bueno, porque están haciendo dinero. ¿Por qué mucha gente no ora, no le queda tiempo para orar? La respuesta también podría ser la misma: porque están haciendo dinero. ¿Por qué mucha gente cristiana no lee la Biblia? Porque no le queda tiempo, pues ellos están haciendo dinero. Así que vea cómo el dinero se puede convertir en un distractor, en una competencia, o como dijo Jesús, en un espino que ahoga la palabra de Dios en mi propio corazón. El otro distractor que usted decía, pastor, son los placeres. ¿Cómo influye esto en la vida del cristiano? Bueno, los placeres son mayoritariamente los adormecedores de muchos cristianos. Vea, la industria del entretenimiento, Betty, está arruinando la vida de la iglesia. Es triste ver cómo hoy día cualquier placer desplaza un hábito o un ejercicio espiritual. Pero también los placeres de esta vida hacen referencia a los deseos de la carne, a los deseos pecaminosos. Y el principio es este: no importa cuánta palabra reciba usted, si no decide cortar con el pecado, usted jamás va a comenzar a dar fruto. ¿Quiere usted dar fruto? Tiene que cortar con el pecado. Si no, el placer, el vicio, ese hábito pecaminoso se encargará de asfixiar y de ahogar la palabra que ha sido sembrada en su corazón. Pastor, ¿cómo salir de la zona del materialismo? Bueno, quisiera entonces dar algunos consejos aquí para que no caigamos, porque es fácil caer y cualquiera podría caer. O sea, cualquiera podría poner su confianza en los bienes materiales. Número 1, comience a confiarle a Dios cada área de su vida. O sea, no se reserve nada para sí. Recuerde, estimado oyente, que usted no tiene el control de nada, a fin de que usted pueda entender que Dios tiene el control de todo. Cuando usted sabe que no tiene el control de nada, usted ya entonces puede encaminarse a comprender que es Dios el que tiene el control absolutamente de todo. Segundo consejo: dele mayor importancia a lo eterno que a lo terreno. Trabaje esforzadamente para honrar a Cristo y no por amor al dinero. No se apegue a las cosas de este mundo, esfuércese más bien por valorar las cosas espirituales. Eso le ayudará a usted a salir de la zona del materialismo. Número 3, crucifique su carne. Si su carne o su naturaleza pecaminosa le pide satisfacer un deseo que usted sabe que eso no honra al Señor, vea, ni siquiera ore por eso, o ni siquiera pida consejo. Si hay algo que no le agrada a Dios, ¿usted para qué va a orar por eso? Sencillamente deséchelo, saque eso de su corazón. Y en esta clase de terreno, el terreno de los espinos, aquí el enemigo a vencer, lo repito, es el yo, es mi naturaleza pecaminosa. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de Facebook de Radio Primavera, con la nueva serie Las Parábolas de Jesús. ¿Con cuál corazón se identifica? Y el primero que compartíamos era el corazón insensato. El segundo, corazón emocionalista, y el tercer corazón que hemos visto es el corazón materialista. Y las características de este corazón es que oye la palabra, esta palabra es ahogada por las preocupaciones, los placeres y el afán por las riquezas. Pastor Ángelo, ¿cuál es el cuarto corazón?
El cuarto corazón lo he llamado corazón entendido. Dice Mateo 13:8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y Lucas 8:15 dice así: pero la parte que cayó en un buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, produce una buena cosecha. Y Mateo 13:23 dice: pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Bueno, el último corazón del que habló el Señor es el del buen terreno, ¿no? La buena tierra. ¿Qué hace este corazón? Bueno, este corazón hace lo mismo que los anteriores, pero algunas cosas hace más, ¿cierto? Algunas cosas adicionales que vamos a considerar en esta ocasión. Según el registro de Mateo, este corazón no solo oye la palabra, sino que oye la palabra con el propósito de entender esa palabra. Pastor, ¿y por qué este corazón sí entiende la palabra? Porque no oye de cualquier manera, Betty, sino con un corazón noble y bueno, fue lo que dijo Jesús. Es decir, en ese corazón no hay maldad, no hay suspicacias, no hay rebelión. Cuando la palabra lo conforta, se deja confortar, pero cuando la palabra lo confronta, se deja confrontar. Además de oír la palabra con un corazón noble, con un corazón bueno, ¿qué más hacen los de buen terreno? Bueno, los del buen terreno. Lo segundo, como número 2, ellos hacen, o este corazón, lo que hace es retener la palabra. Es decir, no es un oidor olvidadizo. Al guardar la palabra en el corazón, pues entonces ellos tienen la capacidad de meditar en ella para dejarse transformar por la palabra. O sea, estas personas no oyen por oír, sino que oyen para interiorizar, para que el Señor los reprenda, para que el Espíritu Santo exhiba todo lo que hay en su interior, para que el Espíritu Santo les transforme. Además de retener la palabra, ¿qué más hace el corazón entendido? Bueno, lo tercero que hace el buen terreno es perseverar en la palabra. O sea, no es intermitente, ¿no? No es como esos cristianos que están hoy, pero ya mañana no están, ¿cierto? Hay más bien estabilidad. No están cambiando ni se dejan llevar por sus emociones. La consistencia en el tiempo hace que inevitablemente el Señor les permita dar fruto. Cuando uno ve una persona perseverante que está ahí una, otra y otra vez, inevitablemente esa persona dará fruto. Pastor, ¿y cómo podemos llegar nosotros a ser un corazón entendido? Bueno, entonces algunos consejos, ¿no? Para hacer ese buen terreno, ese corazón entendido. Número 1, oiga la palabra. De allí es donde arranca. Pero número 2, tenga la disposición de oír para entender. Eso es supremamente crucial. Digamos que ahí es donde está la diferencia entre este y los demás terrenos. El buen terreno entiende la palabra. Número 3, esfuércese, estimado oyente, por retener la palabra. A mí me parece impresionante que con tanta facilidad se nos olvide la palabra que leímos, el sermón que escuchamos, la enseñanza que recibimos. ¿Por qué? Más bien, muestre que en verdad usted tiene interés por guardar en su corazón la palabra de Dios, porque solo si la guarda, solo si la retiene, usted podrá dar fruto. Y número 4, persevere en la palabra. No se dé por vencido hasta que logre ver en usted lo que el Señor desea ver. Vea, los del buen terreno definitivamente son los que evidencian con su testimonio que de verdad se encontraron con Cristo Jesús. Hay gente simpatizante con Cristo. Digamos que hay fans en las iglesias cristianas, pero el Señor quiere no que seamos simplemente oidores. El Señor quiere que seamos hacedores. El Señor quiere que nosotros demostremos con fruto que realmente la palabra habita en nuestro corazón. Esos problemas que tiene la iglesia hoy día precisamente se deben a la ausencia de la permanencia, a la ausencia de la perseverancia, a que la gente es intermitente, a que la gente no quiere sufrir por la palabra, a que la gente quiere vivir cómodamente en sus iglesias.
pareciera que la palabra o que Cristo se hubiera convertido en un accesorio para ponerse y quitarse a satisfacción. Bueno, hoy estoy con Cristo. Hoy ya no estoy con Cristo. Gente así no realmente nunca va a dar fruto. Lucas 8:8 dice: pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta parábola, la parábola del sembrador, es un mensaje, escúchenme, estimados oyentes, no para los no cristianos, es un mensaje para los que continuamente están escuchando el mensaje de Jesús. Entonces es un mensaje para la gente que está familiarizada con la palabra de Dios, porque todos escucharon el mensaje. No es gente ignorante, no es gente que no sabe las palabras de Jesús, no, es gente que las sabe. El problema está en el entendimiento, el problema está en el corazón. ¿Qué clase de corazón es usted? ¿Es un corazón entendido? ¿Es un corazón materialista? ¿Es un corazón emocionalista? ¿Es un corazón duro? Estimado oyente, yo le animo a que usted trate de identificar cómo está su corazón. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la nueva serie de este mes de noviembre titulada Relacionándonos con Dios, con el cuarto tema, el Espíritu Santo, mi sello y mi guiador. Pastor, por favor, una breve introducción a este tema. Pablo, hablándole a los efesios, les dice que no agraviemos, a los efesios les dice no agravien al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Eso está en Efesios 4:30. Y antes está hablando de que hay un antes y hay un después. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente, hay un antes y hay un después. O sea, es imposible que después de recibir el Espíritu Santo, o sea, después de haber recibido la salvación, el cristiano siga practicando el pecado. Entonces, ¿cómo relacionarme con el Espíritu Santo? Vamos a verlo por medio de la carta a los Efesios, de la transformación que debe haber en mi mente, de la transformación que debe haber en mi conducta y de la transformación que debe haber en mis relaciones, porque eso es lo que muestra Pablo en esta carta. Yo me quiero relacionar adecuadamente con el Espíritu Santo, debo transformar mi mente, debo cambiar mi conducta y debo sanar mis relaciones. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. Repito, 310-212-4602 y al 316-404-3113. 316-404-3113. También nos gustaría que nos escribiera cualquier comentario a nuestro correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook a través del muro de Vidas con Propósito. Muchas gracias por escucharnos y que pasen un día muy feliz.